Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas al inicio de este calendario académico del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores, seminario del Colegio de Jalisco, donde mes con mes tenemos avances y aportaciones para la historiografía alcaldiana y de la Orden de Predicadores, también temas novohispanos del siglo XVIII. Y hoy tenemos, bueno, pues la participación de nuestro conferencista magistral inaugural, el doctor César Manrique Figueroa, de quien me permito leer una breve semblanza de su amplia y destacada trayectoria. El doctor César Manrique es licenciado en Historia por la UNAM y doctor en Historia por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Se incorporó a principios del año 2014 como investigador al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en donde es investigador titular. También el doctor César Manrique es profesor del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad y tutor del posgrado en Historia e Historia del Arte de la UNAM. Igualmente ha sido profesor en la maestría en Historia de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y profesor visitante en la Universidad de Lovaina. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y actualmente también es miembro del Consejo Universitario y de la Comisión de Difusión Cultural de la UNAM. Sus líneas de investigación se adscriben a la historia de la imprenta en la Europa moderna, así como los intercambios bibliográficos, culturales y artísticos entre los Países Bajos históricos y el mundo hispánico. Ha publicado diversos artículos, capítulos, libros, y entre estos queremos destacar el libro Flamenco para lectores novohispanos, publicado por la UNAM, que recibió el premio Antonio García Cubas en el año 2019 y que recibió precisamente pues esta distinción como mejor edición de obra científica. En esta ocasión, el doctor César Manrique nos presenta la ponencia titulada Apuntes sobre la segunda edición de la crónica de Fray Agustín Dávila Padilla, Historia de la Fundación y Discurso de la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores, impresa en Bruselas en el año 1625. Escuchamos con mucha atención su conferencia. Doctor Manrique, sea bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, maestra Excel, por la cálida bienvenida. Me gustaría estar con ustedes presencialmente, pero bueno, qué bueno que la virtualidad nos permite conectarnos. Voy a presentar este estudio de caso. Me los voy a llevar al siglo XVII. No estaré hablando del siglo XVIII, pero sí hablaremos de la Orden de Predicadores. Este es un estudio de caso, digamos, sobre una edición en particular que siempre me ha llamado la atención, en la cual he investigado y de lo cual me gustaría producir algún texto o un artículo. Además es muy interesante porque creo que todos estos estudios de caso sobre cualquier edición, en este caso es una edición flamenca, se pueden extrapolar a cualquier edición que uno quiera aproximarse y estudiar. Así que mi perspectiva va a ser desde la historia del libro, la historia cultural y por supuesto también la historia de la Orden de Predicadores en la Nueva España. Espero que sea de su interés. Y al final espero tener alguna retroalimentación, cualquier pregunta, comentario, reclamo, todo será bienvenido. Por favor, la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Miren, esta es una bella edición de Fray Agustín Dávila Padilla, su historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores. Es justamente la segunda edición impresa en Bruselas en casa de Juan de Merweke, o Jan van Merwijk, es el nombre del impresor, en 1625 en formato folio. Recuerden que la primera edición fue impresa en Madrid en 1596. Eh, Tengo muy presente en algún encuentro sobre pensamiento novohispano, me parece que fue en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato en el 2009. Yo todavía estaba en mi etapa doctoral ahí en la Universidad de Lovaina en Bélgica, pero vine a México para el encuentro y me acuerdo perfecto que el doctor Antonio Rubial me dijo que, dice, nunca había visto esta edición, qué rara. Y efectivamente es una edición poco conocida, la segunda edición de esta obra que ustedes saben es fundamental, la Crónica de Dávila Padilla. Ustedes saben que es una de las primeras crónicas de las misiones en el Nuevo Mundo. Contiene valiosa información para la historia de la conquista de México y descripciones de los pueblos indígenas. Narra la historia de la primera provincia dominica en México a través de las vidas de sus más
ilustres misioneros, entre ellos evidentemente Fray Domingo de Betanzos, fundador de la provincia, Fray Julián Garcés, primer obispo de la Nueva España en la diócesis de Tlaxcala, obviamente Fray Bartolomé de las Casas, Fray Tomás del Rosario, Fray Domingo de la Cruz, entre otros muchos varones ilustres. La obra abarca el periodo de 1526 a 1592 y trata sobre los trabajos de la Orden Dominica en la Nueva España. Además, contiene información acerca de usos, costumbres de los pueblos originarios, creencias religiosas, lenguas y sobre todo su conversión al catolicismo. Además ofrece una cantidad de noticias históricas muy interesantes, por ejemplo, noticias sobre la evangelización en la Florida, los ataques de William Drake, Francis Drake, perdón, en la costa del Golfo de México. Leerla, si no la han leído, y sobre todo para los estudiantes que están interesados en historiografía de las crónicas novohispanas, es realmente una de las crónicas, por decir algo, que dan una mayor información, son muy entretenidas, escribía muy bien Dávila Padilla. Por ejemplo, en el capítulo 57 da noticias, da diversas noticias también sobre la imprenta, sobre cultura escrita. Por ejemplo, en la página 542 dice Fray Juan de la Magdalena, y da una noticia del primer libro que en este nuevo mundo se escribió y la primera cosa en la que se ejercitó la imprenta en esta tierra fue obra suya, es decir, de Fray Juan de la Magdalena, la famosa y misteriosa escala espiritual de San Juan Clímaco, y voy a citar la crónica, y fue su libro el primero que se imprimió por Juan Pablos, primer impresor que a esta tierra vino. Es decir, muchas noticias que también tenemos sobre la historia, la temprana historia de la imprenta en la Nueva España, vienen de justamente de esta crónica. La siguiente, por favor. Diapositiva. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Ahí está. Vean la diferencia. Esta es la primera edición. Vean la portada. Es la edición de Madrid, impresa en casa de Pedro de Madrigal en el año de 1596. La siguiente, por favor. Contrastemos ambas ediciones. Esto es muy interesante. Normalmente se piensa que la imprenta flamenca, particularmente de ciudades como Amberes o Bruselas, era de mejor calidad que lo que se imprimía, digamos, en la península ibérica, al menos durante los siglos XVI y XVII. ¿Por qué? Porque se pensaba que el papel, y no se pensaba, el papel es de mejor calidad, las imprentas tienen mayores recursos, personal especializado, mejores cajistas, lectores, etcétera. Además, vean qué interesante, esto es un recurso que utilizan los impresores flamencos. Los impresores flamencos hacen ediciones en otras lenguas, en este caso en español, que no es su lengua materna, pero contaban con lectores especializados que revisaban las pruebas con correctores, que revisaban, digamos, los textos para ofrecer una edición de muy alta calidad. Vean además que es una edición la de Bruselas, la del lado derecho, que está impresa a dos tintas, los tipos, digamos, son más elegantes. Entonces, bueno, se consideran en general los productos de la imprenta flamenca de muy alta calidad, tenían mucho prestigio, muchos autores, digamos, castellanos, aragoneses, querían imprimir sus obras fuera de la península ibérica. Esto está muy estudiado, por ejemplo, grandes letrados como Benito Arias Montano, gran lingüista y orientalista. Ustedes saben, se hace cargo de la gran Biblia políglota de Amberes, encargada por Felipe II. Y él decía que los tipos, las imprentas eran mucho mejor en Flandes, es decir, en lo que actualmente es Bélgica, particularmente en ciudades como Amberes, que lo que se podía ofrecer en la imprenta, digamos, en la península ibérica, que evidentemente la imprenta de la península ibérica comparada con lo que se hacía en Flandes, en Francia, en los estados italianos o en lo que actualmente es Alemania, pues quedaba más bien en un lugar como periférico. Por eso en nuestras bibliotecas históricas con patrimonio de bibliotecas conventuales tenemos miles y miles y miles y miles de libros provenientes de los principales centros tipográficos europeos: París, Venecia, Roma, Amberes, Colonia,
porque ofrecían, digamos, productos de muy alta calidad que eran demandados por los lectores, particularmente pertenecientes a corporaciones religiosas. Así que bueno, me parece muy interesante que vean la edición española. Me gusta mucho el frontispicio, ¿no? Este frontispicio arquitectónico que decora la portada. Y del lado derecho tenemos la de Bruselas, que ahora veremos a detalle qué otros elementos tiene la fachada, la portada, perdón. La siguiente, por favor. Eh, bueno, hablando de la de Bruselas, vean el grabado que tiene, digamos, esta edición de 1625. La edición es prácticamente idéntica, textualmente hablando, a la de Madrid, pero simplifica la tabla de materias, quita el anexo cronológico de los capítulos de la provincia de Santiago, tampoco incluye evidentemente la foja de ratas ni la taza. La taza era una particularidad del libro español que el libro flamenco no tenía, ni tampoco el grabado del final. Ahora veamos, concentrémonos en este escudo. Primeramente, vemos el escudo con el perro de los dominicos que con su lengua flamígera sostiene al mundo. El libro que sostiene el can tiene un fragmento del texto y lo voy a citar que dice: Vade predica quonia Amadeo ad hoc ministerium electus es. Es un texto del siglo XV sobre la institución de los padres predicadores y es la historia de la aparición de los apóstoles Pedro y Pablo a Santo Domingo. Es justo Pedro quien le dirige estas palabras al santo fundador que se pueden traducir como: Ve y predica, que es para ese ministerio que ha sido elegido. Arriba del can observamos la estilización del hábito blanquinegro antiguo. La capa negra se abre, como pueden ver, para dejar ver el hábito blanco. Sobre este tipo de representación se puede ver, este tipo de representaciones se pueden ver en las maravillosas pinturas que nos dejó Fra Angelico en el maravilloso convento de San Marco, en Florencia, en Italia. Este escudo está rodeado por un rosario, devoción, como ustedes saben, por excelencia de la orden. Está coronado además con los signos del poder de la Iglesia jerárquica romana. De izquierda a derecha, un capelo cardenalicio, la tiara papal, al centro el escudo de la orden, luego una tiara arzobispal y un bonete doctoral, con filacterias que provienen de distintos libros de la Sagrada Escritura. Toda esta composición es emblemática de la familia espiritual dominica, una especie de encomio o exaltación de la orden, y todos estos atributos nos recuerdan a los miembros de la orden que ocuparon dignidades en la jerarquía eclesiástica y que evocan la contribución dominica para estas dignidades. Además, ustedes recuerden una cosa muy interesante. En esta época, los libros no se vendían, no salían de las imprentas encuadernados, solamente salían, digamos, cosidos en rama, y evidentemente los clientes, los posibles lectores o compradores, lo que veían al principio en estas tiendas era pues el libro sin encuadernar, así que lo primero que veían eran los grabados o las portadas que podían resultar bastante atractivas y que de alguna u otra manera invitaban al lector a acercarse al libro. Sobre todo estas portadas tipográficas, arquitectónicas, esto está también muy estudiado. Parece que dan la impresión de que tienes que cruzar ese umbral como lector y adentrarte en el texto de estas maravillosas ediciones. Además, ustedes imagínense, esta es una edición en folio, es decir, de gran formato. La siguiente, por favor. Si están en Florencia, por favor. Luego hay filas interminables para la academia y para el Duomo o la catedral, así que miren, si no pueden entrar, váyanse al convento dominico de San Marco, está enfrente, literalmente está enfrente de la base de camiones. Entran y ven los maravillosos frescos de Fra Angelico a lo largo de las celdas de la parte superior del convento. Vean además qué belleza, está justamente Pedro y Pablo entregándole las escrituras a Santo Domingo y justamente diciéndole, ve y predica. Además, como anécdota, casi me muero cuando voy caminando por el claustro en alguna estancia de investigación que hice en Florencia y vi que tenían la celda nada más y nada menos que de Fray Girolamo Savonarola, el famosísimo y controvertido padre Savonarola. Entonces tienen la celda como si fuera monumento nacional con la bandera de Italia.
la verdad me impactó muchísimo. Así que ya saben, en su próxima o cuando vayan a Florencia, si no pueden entrar a la catedral o a la academia, por favor, vayan a visitar el convento dominico de San Marco. La siguiente, por favor. ¿Quién es el impresor? Jan van Merbeek, castellanizado como Juan de Merbeque o Johannem Mervecium en latín. Es un impresor activo en Bruselas entre 1624 a 1632. Se conocen alrededor de 47 obras que llevan su nombre. Su imprenta se ubicaba bajo el signo de Santa Ana, no lejos de la actual Catedral de Santa Gudula en Bruselas. Ustedes saben que Bruselas es actualmente la capital de Bélgica y en aquella época, en los siglos XVI, XVII, era también la capital porque era sede de la corte de los Países Bajos meridionales que estaban bajo el control de la corona española. Vean la marca tipográfica. La marca tipográfica del impresor es el globo del mundo sobre una espada y un libro. A los lados hay a los lados flanquean las figuras de la justicia y la buena fe, y el moto o el lema dice Is nititur orbis, es decir, el mundo brilla sobre estos, es decir, sobre los libros. Gracias a mi colega Andrés Íñigo, que es un gran latinista, le pregunté acerca de la traducción. Por cierto, no se le ha puesto mucha atención a la producción Jan van Merbeek. En general, la imprenta de Bruselas, los impresores bruselenses han recibido poca atención. Bruselas es una ciudad muy interesante porque no tiene la magnitud tipográfica que tiene Amberes, que definitivamente Amberes era uno de los centros tipográficos más importantes del mundo. Bruselas, digamos, a pesar de que era la capital y el centro político en los Países Bajos meridionales, no tenía la fuerza que tenía Amberes tipográficamente hablando, no tiene la cantidad de impresores activos que estaban en Amberes, y por eso digamos que se considera un centro, vamos a decir, más bien de segunda clase o regional en el ámbito de la imprenta. Yo tengo algún artículo acerca de impresores bruselenses porque en Bruselas, y vean qué interesante, en Bruselas se imprime mucho en español en el siglo XVII. Hay varias familias que están imprimiendo en español. Por ejemplo, pienso en François Foppens en la segunda mitad del siglo XVII, que está imprimiendo las cartas de Santa Teresa en español y también está imprimiendo obras de Juan de Palafox y Mendoza. Además, recuerden que en Bruselas, la primera edición del Quijote impresa fuera de España, ustedes recuerden la primera, es la de Madrid de Juan de la Cuesta de 1605, y la primera fuera de España es la de Bruselas de 1607. Así que bueno, en pocas palabras, Bruselas no tiene la fuerza que tenía Amberes tipográficamente hablando, pero es una ciudad bastante interesante para la producción en español al menos durante el siglo XVII. ¿Qué les puedo decir de Jan van Merbeek? Sus publicaciones son diversas y más bien muestran una clara preferencia hacia libros de historia, como la Crónica de Dávila Padilla, y libros sobre historia contemporánea y también a geografías. También imprimió Jan van Merbeek manuales de historia militar, tratados políticos, también imprime poesía secular y sagrada, textos religiosos vinculados con devociones populares y algunas publicaciones ocasionales, digamos como almanaques, etcétera. Es muy interesante porque estos impresores que trabajaban en Bruselas ponían sus servicios, ofrecían sus servicios a la nobleza que vivía en Bruselas y al clero en los Países Bajos y por supuesto también a la comunidad hispanohablante o española que estaba vinculada con los gobernantes. ¿Quién está gobernando en Bruselas en esta época? Ustedes recuerden que al ser parte del Imperio Hispánico, evidentemente el rey sería Felipe III o Felipe IV, depende del año. Y a principios del siglo XVII, ¿quién gobierna los Países Bajos? Es nada más y nada menos que la famosísima hija de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, y su esposo, el archiduque Alberto. Ellos son los gobernadores de los Países Bajos, digamos, desde principios del siglo XVII hasta más o menos la década de los 1620.
Es una época de prosperidad, es una época de patrocinio artístico. Isabel Clara Eugenia es mecenas de las artes. Pintores como Rubens o Van Dyck florecen justamente en esta época. Una época complicada, recuerden que veníamos de la guerra de los 80 años o las guerras de Flandes que habían dejado prácticamente destruida la ciudad de Amberes a raíz de su reconquista en 1585. Entonces, en esta época de principios del siglo XVII, tenemos la tregua de los 12 años que va de 1609 a 1621, en que hay tregua, hay paz con con la República Holandesa o las famosas provincias rebeldes, digamos. Así que bueno, también esta época es de florecimiento tipográfico, florecimiento artístico y también de la consolidación de la contrarreforma y de sus imágenes en ciudades como Amberes, Bruselas, etcétera. La siguiente, por favor. He consultado el ejemplar. En México tenemos varios ejemplares, ahora les voy a decir en dónde están, pero también consulté el ejemplar de la Biblioteca Real de Bélgica, que está en Bruselas, la llamada Biblioteca Albertina. Y es muy interesante porque vean cómo tiene un ex libris manuscrito que dice Liber Bibliotheca Ecclesia Grimbergensis Ordinis Premonstratensis. Es decir, es un ex libris que nos señala que pertenecía a la abadía de la orden premonstratense de Grimbergen. ¿Dónde es Grimbergen? Es un pueblo flamenco alrededor de Bruselas, muy rica cerveza, por cierto. Creo que también se puede conseguir en algún mercado especializado en cervezas. Ya sabes, ya saben, estas cervezas como de abadía, que justamente son muy ricas y que son clásicas de esta, que también digamos son un patrimonio cultural de lo que ofrece Flandes en Bélgica. Al respecto, me gustaría indicar varias cosas sobre la importancia que tienen los exlibris, las anotaciones marginales o marginalia. La marginalia es un campo de estudio prácticamente bastante novedoso en México. Son justamente eso, anotaciones al margen de los textos que pueden estar vinculados directamente con el contenido textual o no. En este caso es un ex libris de propiedad que nos indica que pues los propietarios eran los monjes de la abadía de Grimbergen. Tenemos también distintos tipos de marginalia. Glosas, glosas al texto, llaves, subrayados, las famosas manículas o manecillas, que son manitas literal, que están señalando pasajes del texto. Hay gente también que se está peleando con los autores, no, esto no es verdad, eres un mentiroso, etcétera, etcétera. Y también hay marginalia que no tiene nada que ver con el texto. Yo he visto, por ejemplo, operaciones gramaticales, ¿no? Como que están haciendo sumas. Gente que está muy entretenida poniendo su nombre. Ejercicios caligráficos, dibujos, algunos bocetos que a veces tienen que ver con el texto, a veces no. Insultos. Yo he visto insultos, no voy a repetir lo que he leído aquí, pero por ejemplo, tal persona es una y la palabrota, o es un tal por cual. Insultos a bibliotecarios. Alguna vez fui a un trabajo que presentaban en la Universidad de San Andrew en Escocia y justamente estaban insultando al bibliotecario, es un demonio, etcétera. Entonces es muy rico lo que ofrece, digamos, el mundo de la marginalia en los libros, porque nos habla de las distintas vidas que tiene un objeto, el libro como objeto. Desde que sale de la imprenta, pensando en este circuito que nos habla Robert Darnton del autor al lector, lector o lectores, y cómo van pasando de mano en mano, de generación en generación, cuando tenemos la fortuna de conservarlos, evidentemente, porque mucho se ha perdido, particularmente de publicaciones efímeras, grabados, estampas, que pues eso se deshacían. Entonces, la marginalia es uno de los campos de estudio que tiene la historia cultural y fundamentalmente la historia del libro, que nos da muchísima información. Mi colega, lo repito otra vez, Andrés Íñigo en Bibliográficas, junto con José Luis Ejío, están estudiando la marginalia nada más y nada menos que de Fray Alonso de la Veracruz. Los libros marcados por Fray Alonso de la Veracruz, ustedes saben, uno de los agustinos más ilustres en Nueva España, catedrático de la universidad. Ya identificaron su letra, ya identificaron, digamos, cómo escribe, las cosas que está haciendo. Entonces es muy interesante porque podemos estudiar marginalia de alguien en particular. Piensen en Sigüenza y Góngora, los libros anotados por Sor Juana, que ha estudiado Jorge Gutiérrez Reina.
o grandes lectores, pero la mayoría de la marginalia son lectores pues desconocidos, o al menos no nos es clara su identidad. Así que yo les propongo a todos aquellos interesados en los mundos del libro antiguo, Edgar está haciendo su maravillosa tesis y justamente la marginalia le está dando muchísimas pistas de la vida de estos objetos, cómo circulan, ¿no? Los movimientos que han tenido. Y bueno, en este caso, pues es el ejemplar de la Biblioteca Real de Bélgica en Bruselas que perteneció a la Orden Premostratense en Grimbergen. La siguiente, por favor. Tiene más anotaciones. Básicamente dice, es la historia basada en la provincia de Santiago de México, orden de los padres predicadores de sus hombres insignes, con casos raros que ocurrieron en Nueva España. Piensen ustedes qué interesante, estos lo están leyendo monjes de una orden que por cierto no estaba presente en México, los premostratenses, y además imagínense qué interesante, alguien lo compró y dicen, es una historia de la orden de los padres predicadores en México. Vean además cómo este tipo de ediciones circulan también a nivel regional en mercados europeos y están siendo compradas, en este caso por una abadía de otra orden religiosa. Eso es muy interesante, le decía también a una alumna en la que participo en su tesis doctoral en el Colegio de Michoacán, Isla Jiménez, le decía una cosa muy interesante. Pueden escribir los jesuitas un montón de cosas e imprimir y sus obras no solamente van a ser leídas por los jesuitas, ¿no? Los dominicos, los franciscanos, los carmelitas, todo el mundo se está leyendo entre ellos. Es decir, ser miembro de una orden e imprimir un libro o escribir alguna obra no hace exclusivamente que esa obra solamente sea leída en círculos de la misma orden o la misma familia religiosa, sino que puede circular en muchos ámbitos también seculares, no solamente religiosos, y para eso la marginalia y las anotaciones son de bastante utilidad, como esta que tenemos aquí del ejemplar de la Biblioteca de Bruselas, de Bélgica. La que sigue, por favor. Esto es bien interesante porque ustedes saben, en la República Holandesa, la República Holandesa, digamos, se separa. Era una unidad, los Países Bajos históricos, todos pertenecían a la corona española durante la época de Carlos V. El problema viene con Felipe II. Empieza la Guerra de los 80 años, tremenda y terrible en 1568, y no termina sino hasta 1648, cuando Felipe IV reconoce oficialmente la independencia de las Provincias Unidas o República Holandesa. La República Holandesa, además, ciudades como Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht, Delft, habían vivido su siglo de oro, llamado siglo de oro durante el siglo XVII. Es la época de crecimiento económico, crecimiento artístico, crecimiento tipográfico. Ámsterdam se convierte en uno de los centros tipográficos más importantes del mundo. En su momento lo fue Amberes en el siglo XVI, como ya lo dije, Amberes quedó muy destruida. Se calcula que en su momento de esplendor, Amberes contaba alrededor de 1530-40 con 100,000 habitantes, es decir, era una de las ciudades más grandes del mundo en su época. Y después de su reconquista por las tropas españolas en 1585, la ciudad pierde alrededor del 70% de su población, es decir, queda básicamente en la ruina. Y pues toda esta gente que se va, toda esta gente que quiere ser protestante calvinista, huye y emigra hacia las provincias del norte, es decir, hacia la República Holandesa. Por eso crece tanto Ámsterdam, Rotterdam, y Ámsterdam se convierte en una de las principales ciudades tipográficas y comerciales del mundo. Además, vean, esto es muy interesante lo que está ocurriendo en la República Holandesa. Los libreros o los impresores, recuerden que en esta época un impresor puede ser editor y librero también al mismo tiempo. Estas figuras tan profesionalizadas que vemos ahora no estaban completamente del todo separadas en esa época. Entonces, vean qué interesante. Es la venta de este tipo de ediciones en mercados internacionales. ¿Y cómo sabemos esto? Gracias a los catálogos. Los catálogos de impresión que justamente los libreros en ciudades como Ámsterdam justamente sacaban a la venta para ofrecer sus novedades a los posibles e interesados lectores.
Esto es una técnica prácticamente que nace cuando nace la imprenta. Se sabe que en Venecia los impresores venecianos ya desde la época incunable, es decir, desde los 1450, 60, 70, ya ofrecían listas de libros afuera de sus negocios, de sus locales, de sus imprentas, justamente listas de libros manuscritas para que la gente pudiera entretenerse y ver cuáles eran las novedades. Además, recuerden también, ya hay ferias de libro, la famosa Feria del Libro de Frankfurt. Es muy antigua, prácticamente ya estaba en marcha desde el siglo XV, en donde llegan los impresores alemanes justamente para ofrecer, rentar locales y ofrecerlos al público. Llegaban eruditos como Erasmo de Rotterdam, etcétera. Y bueno, ustedes saben, la Feria de Frankfurt es la primera más importante del mundo todavía, la Feria del Libro, y obviamente la de Guadalajara, la FIL, tiene el honor de ser la segunda más importante, no solamente en el mundo de habla hispana, sino del mundo. Pero bueno, la primera es la de Frankfurt. Así que vean qué interesante todas estas herramientas que tienen los libreros, que tenían los libreros, y déjenme leer, porque déjenme leer la pantalla. Ahí está. Es el catálogo, vean cómo dice Catalogus variorum insignum rariorumque in quabis faculty materia y lingua librorum officinae Pietrinielli. Es decir, es el impresor Pedro Nielios, impreso en Ámsterdam en 1658. Y vean qué interesante. Los va separando por materias y los va separando por lenguas en el catálogo. Vean cómo dice del lado izquierdo Libri Hispanici, es decir, libros españoles. Y vean cómo va citando obras. Anales de Flandes de Sueiro, Infolio, impresa en Amberes, 1624. Antigüedades de España, África, etcétera, impresa en Amberes, 1614. Y vean cómo va alfabéticamente hablando, a veces por el título o a veces por el autor. Y vean cómo dice Contemplación del Crucifijo en octavo. Esto es muy interesante. Vean cómo está circulando libro en español en el mercado holandés. Mucho impreso en Bruselas. Vean el último, dice Gobierno de la Caballería, impreso en cuarto en Bruselas en 1624. Y a la derecha les pongo un ejemplar de ese libro que están mencionando. Vean cómo dice Gobierno de la Caballería Ligera, compuesto por George Basta, conde del Sacro Imperio Romano, etcétera. Y vean quién lo imprime en Bruselas, en casa de Juan de Merbeck, que es el impresor que nos interesa ahora. La siguiente, por favor. Y justamente vean, seguimos viendo los libros españoles y vean cómo hay una entrada justamente que dice Historia de México en folio, Bruselas 1600, bueno, Ibit, Bruselas 1625. Es decir, un ejemplar de esta edición de Dávila Padilla impresa en Bruselas estaba puesta en venta por este librero de Ámsterdam, pues prácticamente 25 años después, más de 25 años después, en 1658. Vean cómo sigue también mencionando, ¿no? Ilustración del renombre grande. Algunos son muy fáciles de identificar. Vean esta edición de Imitación de Cristo de Kempis en 24avo, o sea, un libro chiquitito en Amberes. Memorias de Comines, es decir, de Felipe de Comines, cronista de los reyes de Francia. Vean obras de Tácito en Amberes, que esa es una edición muy linda, impresa por los descendientes de Cristóbal Plantino. Así que vean, Olla Pótrida de Fernández en Amberes. También hay diccionarios, vean cómo dice Ratkins, Spanse Gramática, es decir, gramática hispánica, etcétera. E incluso por ahí veo una vida de Lazarillo de Tormes en doceavo, impresa en Zaragoza en 1652. Bastante reciente, ¿no? 52 ya la tienen en venta en Ámsterdam. Además, vean qué interesante. Impresa en Zaragoza, en Aragón, pero la tienen disponible en Ámsterdam. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién sabe? Pero esto es lo maravilloso de estos estudios sobre los libros, cómo los libros viajan, los libros nos dicen muchas cosas. Y vean cómo después ya siguen los libros Angliki o libros ingleses o en inglés, y vean cómo dicen Answer to a Catholic Englishman, impresa en Londres en 1609. Es muy específico este catálogo, y como este tenemos muchos. Pedro Rueda Ramírez, admirado colega de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estudiado los catálogos que se imprimen en España, justamente de los libreros, y es una de sus líneas de investigación.
La siguiente, por favor. Vamos a ver. ¿Qué herramientas tenemos los historiadores justamente para descubrir o para rastrear ejemplares que ya no están con nosotros? Este es un inventario que yo he estudiado mucho, me lo peiné para mi libro flamenco y cada vez que regreso a él encuentro nuevas cosas. Si alguien quiere, lo tengo fotografiado, es nada más y más nada menos que el inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, el colegio jesuita, que como ustedes saben era una de las bibliotecas más importantes del virreinato. Y como ustedes saben, tras la expulsión de la orden en 1767, pues ¿qué pasa con los bienes jesuitas? Se forman las juntas de temporalidades y los bienes, incluidas las bibliotecas, pues evidentemente son dispersas, son desmembradas, mucho se pierde. eh, y mucho pasa a distintas bibliotecas, particularmente del clero secular. Por ejemplo, parte de las bibliotecas jesuitas pasan a la biblioteca de la Real Universidad en el caso de la Ciudad de México. El caso ha sido magistralmente estudiado, el caso de la dispersión bibliográfica, por mi colega Malinali Hernández del Colegio de Michoacán, que ahora es académica del Instituto de Investigaciones Históricas en la Universidad Nicolaita, allá en Morelia. Creo que ella está preparando el libro de su tesis doctoral. Su tesis tiene un título muy bonito, como Libros Peregrinos, desarticulación de las bibliotecas jesuitas. Entonces, bueno. Malinali sabe prácticamente lo que pasa con todas estas bibliotecas que pues básicamente son destruidas, son desmembradas, pero afortunadamente sobreviven en colecciones como la Biblioteca Pública de Jalisco, la Palafoxiana, la La Fragua, la Nacional de México. Sobreviven muchos de los ejemplares que vienen de los colegios jesuitas, de los colegios y de las bibliotecas jesuitas. Y vean qué padre, esto es el folio 186 vuelta. Además, vean qué detallado. Quien hizo estos inventarios eran libreros especializados porque evidentemente sabían de lo que hablaban. Y vean qué interesante la entrada. Dice Dávila Padilla y entre paréntesis Fray Agustín. Vean además qué linda caligrafía ya de finales del siglo XVIII. Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores. Vean cómo dice Bruselas, 1625, 1, es decir, es una unidad, 1 de folio. El pobrecito está apolillado. Muchas veces es muy interesante cómo se refieren a la descripción de los libros. A veces dicen roto, usado, apolillado, inservible. Y en este caso dice apolillado. Y vean, incluso lo da bastante, no tan caro, en 2 pesos. Siempre tenemos que tomar en cuenta cuando me dicen cuánto costaba el libro en esa época. Y yo siempre doy la misma respuesta, depende. Y también depende igualmente ahora. Depende uno del estado de conservación. No es lo mismo que está polillado que esté nuevo. Dos, depende de la encuadernación. Puede ser una encuadernación en pergamino flojo clásica, digamos de esas que aguantan, o una encuadernación de lujo o de super lujo, que evidentemente le sube el precio. Y lo vemos ahora si vamos a las librerías y nos compramos, no es lo mismo comprar un ejemplar en pasta blanda que en pasta dura o una edición de lujo. Así que básicamente la respuesta la aplicaríamos también nosotros. ¿Cuánto cuesta el libro usado? ¿Cuánto cuesta el libro de viejo? Depende del estado de conservación. Entonces, bueno, tenemos este tipo de inventarios de bibliotecas novohispanas en donde podemos rastrear la presencia de, por ejemplo, esta edición que creo en este caso ya no sobrevive, no sobrevivió, pero que sabemos que en algún punto los jesuitas tenían un ejemplar de la edición de Bruselas, los jesuitas del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México tenían un ejemplar en su biblioteca. La que sigue, por favor. Son buenísimas las subastas de Morton. Recomiendo ver los catálogos porque además hacen un trabajo impecable en cuanto a descripción bibliográfica, porque ustedes saben, Morton no solamente, además se pueden inscribir, pujar en línea, todo eso lo modernizaron desde la pandemia. No crean que trabajo para Morton, no estoy haciendo ninguna, no estoy haciendo propaganda, solamente digo que revisen, sobre todo para aquellos coleccionistas,
Vean qué interesante, subasta 886, octubre de 2018. Había uno a la venta, uno de esta edición. Vean cómo hacen la descripción bibliográfica, segunda edición corregida, y vean cómo dice y considerada la mejor. La primera es la de Madrid de 1596, hace toda una descripción de bibliografía material, y vean cómo dice una de las primeras crónicas de las misiones en el Nuevo Mundo, lo que ya les había dicho, contiene información valiosa para la historia de la conquista de México, etcétera. Vean el precio de salida, 45 a 55,000 pesos. Muy interesante porque luego las ofrecen primero a bibliotecas patrimoniales, que ustedes saben, ni hablar en los Estados Unidos, las bibliotecas patrimoniales tienen una cantidad de dinero tremenda para comprar. En nuestro México, desafortunadamente, la cosa no es tan sencilla, pero a veces los libreros ofrecen primero estas novedades que salen a la venta a las bibliotecas patrimoniales. Así que para que se den una idea, en 2018 un ejemplar así estaba en un precio de salida de 45 a 55,000 pesos. Como ven, los mundos del libro nos pueden llevar a distintas enfoques de estudio: coleccionismo, circulación, rastros de lectura, prácticas de lectura, antiguos lectores, etcétera. En México tenemos otro en la Biblioteca Palafoxiana. Muchas gracias a Edgar que me lo señaló. Tenemos otro en el Centro de Estudio de Historia de México, Carso. El doctor Manuel Ramos también me hizo el favor de mostrármelo. No lo he podido consultar en persona, ahí en la maravillosa sede en Chimalistac, en la Ciudad de México. Y no me hagan caso, creo, cuando hice mi levantamiento del libro flamenco que sobrevivía en la Nueva España, bueno, en México, me pareció que la Biblioteca Pública de Jalisco, en esa época, cuando hacía el doctorado, tenía un catálogo. No era un catálogo especializado sobre mucho material del siglo XVII, que estaba inventariado, pero no catalogado completamente. Entonces, me parece que ahí voy a revisar mis notas. Creo que en la Biblioteca Pública de Jalisco, a ver si me hacen el favor de ir a verlo. Parece que hay un ejemplar también de la edición de Dávila Padilla de Bruselas. Eh, Hay dos ediciones más, no se crean que esta fue la única, la de Bruselas. Hay dos ediciones más, esas no las he podido ver, parece que son más raras. Hay otra de Bruselas de 1648, eh, pero esa no la he podido consultar. La que sigue, por favor. ¿Por qué en Bruselas? Me hice la pregunta. ¿Quién la quiere reimprimir ahí? ¿A quién le interesa que sea en Bruselas? ¿Por qué no en México? ¿Por qué no en Madrid, en todo caso? Es una crónica muy específica sobre historia dominica novohispana. ¿Por qué Bruselas? Me fui, no se crean, me fui a una estancia de investigación en el 2013 justamente a Bruselas, y me fui a meter a los archivos del Reino de Bélgica, y ahora les voy a decir lo que encontré. Desafortunadamente no encontré mucho, pero bueno. Para empezar, ¿quién daba las licencias de impresión? Ustedes saben que el libro es sujeto también de regulación prácticamente desde el nacimiento de la imprenta de tipos móviles en Occidente. En la Nueva España, ¿quién da la licencia de impresión? La cosa depende. La del virrey, la Audiencia de México, me imagino que en el caso de la imprenta en la Nueva Galicia, bastante tardía, la audiencia también es la que da licencia. Y en el caso de obras religiosas, pues evidentemente también el obispo, y si son miembros de órdenes religiosas, los priores de las órdenes tienen que dar también la licencia de que su miembro está escribiendo una obra. Entonces es muy interesante quién da las licencias. En el caso de Bruselas, ¿quién da las licencias? Como ya lo había dicho, durante el siglo XVII los Países Bajos meridionales o Países Bajos españoles están bajo el control de la monarquía hispánica, pero tienen sus propios órganos de gobierno. Y quien da la licencia es el Consejo Privado. El Consejo Privado era uno de los órganos centrales de gobierno con sede justamente en Bruselas, creado prácticamente desde la época del emperador Carlos V. Pero es muy interesante porque también el soberano Consejo de Brabante, es decir, el Consejo Regional,
también daba licencia de impresión a los libros. Y ahora voy a explicar un poco al respecto. La que sigue, por favor. Eh, Perdón, ¿podemos pasar a la anterior? El Consejo Privado, solo para resumir, el Consejo Privado era una institución central a la cual competían todos los asuntos políticos y administrativos dentro del gobierno de los Países Bajos meridionales o Países Bajos españoles. Por eso, entre sus atribuciones estaba justamente entregar, otorgar, sería la palabra correcta, otorgar permisos a los impresores o libreros o autores para que ellos pudieran imprimir. Y ustedes además saben, los permisos de impresión tienen una fecha de caducidad. Es una especie también de protección legal, porque básicamente te dicen, te lo doy por 3 años para que tu impresor tal seas el único que puede imprimir esta obra por un espacio de 3, 4, 5 años. Más o menos esos son los promedios, justamente para proteger al impresor de la piratería o la deslealtad de otros competidores desleales, de otros impresores, que era muy común que se piratearan o se fusilaran, diríamos ahora, ediciones de la época que no contaban con permisos. Entonces, para eso servía el permiso y los castigos eran severos. Los castigos iban desde multas, multas pecuniarias, hasta confiscación de los materiales de impresión, lo cual evidentemente sería la ruina para cualquier impresor. Ahora sí, la que sigue, por favor. Ahí está, es el antiguo ducado de Brabante. El antiguo ducado de Brabante era una de las famosas provincias, de las 17 provincias que integraban los Países Bajos. Bastante grande, y bastante poderoso junto con el condado de Flandes. Vean qué interesante, en su territorio florecen las ciudades más importantes de la región durante el siglo XVI. Amberes, que ahí dice Antwerpen, Bruselas y Lovaina, que ahí dice Louvain, sede de la famosísima universidad. Vean además cómo el antiguo ducado de Brabante abarcaba lo que actualmente es parte de Bélgica y el sur de lo que actualmente son los Países Bajos, en donde tenemos a ciudades como la famosa Breda, Hertogenbosch. Nadie le dice Hertogenbosch, por cierto, todo el mundo le dice Den Bosch y es la ciudad natal de Jerónimo el Bosco. O la ciudad también de Malinas, que por algún tiempo fue un sede de la corte en los Países Bajos. Así que ese es el Ducado de Brabante. El Ducado de Brabante soberano tenía también la facultad de otorgar licencias, así como en la Nueva España. Por un lado la entrega el virrey, pero también la audiencia la puede, la Audiencia de México la puede entregar a quien tenga el permiso. Y justamente porque el Consejo de Brabante, en su calidad de soberano, tenía el estatuto particular que le conferían, pues básicamente los antiguos privilegios y por eso también podía, junto con el consejo privado, entregar o otorgar licencias de impresión. La que sigue, por favor. Pues me fui a ver la documentación del Consejo de Brabante, del Consejo Privado también. Además es muy interesante porque en Bruselas no está concentrado todo como nosotros, digamos, en el Archivo General de la Nación. Está dividido en distintas sedes, distintos edificios. Entonces, primero me fui a informar con mis colegas historiadores de Lovaina a dónde tenía que ir. Eso es un tip para cualquiera que hace archivo. Si van al archivo, hay que saber qué fondo van a consultar, porque si no es una aguja en un pajar. Entonces, bueno, me fui a ver básicamente las licencias de impresión que se conservan. Esa es una maravilla. En México prácticamente no las conservamos, pues, quizá de manera aislada, porque dan mucha información acerca de quién quiere que se imprima tal obra, por qué. Otro de los elementos que da mucha información son las dedicatorias. ¿A quién le dedicas el libro? Porque normalmente pagaban. Las impresiones no eran baratas por el papel. Desafortunadamente, la edición de Bruselas no tiene una dedicatoria nueva, repite la de Madrid. Entonces, pues eso, la verdad que es un poco lamentable y frustrante porque no sabemos entonces quién quiere que se imprima en Bruselas y por qué.
dándoles un poco de historia, en los Países Bajos la licencia de impresión prácticamente se vuelve obligatoria a partir más o menos de 1530. Siempre era obligatoria y era necesaria para poder imprimir un libro dentro del marco de la ley. Eh, y más o menos en los Países Bajos, ahora que estoy viendo mis notas, duraba un promedio de 9 años. En la imprenta novohispana es menos, ¿eh? Creo que como 3 o como 5, así que les recomiendo mucho también leer los paratextos. Los paratextos por mucho tiempo fueron considerados textos, vamos a decir, periféricos o marginales, pero dan mucha información. Como les digo, prólogos, dedicatorias. A veces escribe el impresor, a veces escribe el autor, a veces escriben otros autores, otros colegas, otros conocidos. Es muy interesante. Mi colega y amiga Andrea Pérez imprimió su muy lindo libro sobre el estudio de los paratextos, impreso por Iberoamericana Vergurt en Madrid en 2023, si la memoria no me falla. Entonces, también es otro campo de estudio, aparte de la marginalia, la materialidad, la encuadernación, la circulación, los paratextos. Siempre que se adentren a una obra, no dejen de leerlos. A veces típico que te los saltas, incluso en ediciones modernas, pero es bien importante leer introducciones, prólogos, justo porque dan información editorial del proceso de conformación de estos volúmenes. Déjenme ver qué más les traigo. Traigo esta bonita foto que dice, déjenme ver, porque no traigo, la voy a hacer grande para mí. Dice Druckers en the Book Verkopers to the Book. Es decir, impresores, Druckers, y libreros, Bookverkopers. Segundo libro. Y dije, uy, aquí van a salir unas cosas buenísimas. ¿Y qué creen? Pues que no encontré. No encontré los permisos que se le dieron a Merbeck para imprimir esta obra. Así que no tengo idea de quién quiere que se imprime en Bruselas, por qué con este impresor. ¿Es acaso un miembro de la Orden Dominica? No lo sé. ¿Es acaso gente vinculada con la corte en Bruselas? Estoy pensando específicamente en Isabel Clara Eugenia. ¿Son dominicos? ¿Son miembros de la orden? No lo sé. Es todavía un misterio que tengo que desentrañar. Tengo que irme a meter ya. Edgar me mandó unas actas del Instituto Dominicano. Me voy a meter a ver. Alguien tiene que ser la persona que dijo, tiene que imprimirse en Bruselas. Eh, y bueno, hablando un poco también de Bruselas para ir, digamos, hacia el final de mi charla. En Bruselas no había un gremio específico hasta antes de 1662, un gremio, digamos, que agrupara a los libreros. Después de 1662 se podían meter, muy interesante, pues con otros, se podían insertar a otros gremios en Bruselas. Eh, en Amberes era diferente, los libreros, impresores eran miembros del gremio de San Lucas, al igual que los pintores, cómo se veían todos como esta forma de creación artística. Entonces vean también qué interesante pensar en los libreros y los impresores agrupados en gremios. Déjenme ver la que sigue, por favor. Esto es muy interesante porque me encontré con documentación fantástica. En un inventario que hizo Michelin Sunen, propone la siguiente clasificación de los permisos con base en esta documentación de archivo. Uno, las admisiones como impresores para ejercer el oficio. Dos, las admisiones como libreros y la venta, que incluye también a vendedores ambulantes de libros. Tres, los permisos autorizando, ay, perdón, ahí se me fue una S, autorizando a impresores o libreros imprimir obras determinadas. Cuatro, los permisos permitiendo a los autores hacer imprimir su obra por un impresor específico. Es decir, vean qué interesante, a veces el permiso lo tienen los impresores, a veces lo tienen los autores, y los autores deciden con qué impresor quieren imprimir su obra. Y cinco, los permisos otorgados a autores o particulares dando autorización para imprimir su obra u obras por algún impresor no especificado de su elección. Desafortunadamente no sé quién, lo repito, a quién le interesaba que se imprimiera
que se imprimiera en Bruselas esta maravillosa edición. Espero tenerles algún avance pronto. Es muy interesante porque me tocó ver los expedientes. Es un expediente que puede estar acompañado por diversos documentos anexos. Hagan de cuenta que están pidiendo su ingreso al SNI o al ex-SNI. Diversos documentos anexos que resaltan la actividad de investigación, porque ojo, piden permiso y el consejo privado hace una investigación. Antes de dar la autorización para ejercer el arte de la imprenta, el consejo pedía a los magistrados de la ciudad o autoridades eclesiásticas ordinarias y eventualmente a las autoridades académicas universitarias, por ejemplo, de la Universidad de Lovaina, pedía información acerca de los autores. O sea, no crean que obviamente se pagaba, nada es gratis en la vida, y el consejo privado o el consejo de Brabante hacía una investigación en torno a ver quién eres tu autor, no eres un hereje, eres un buen ciudadano, entonces tenían una red de información muy interesante, un poco como la Inquisición. Para los demás permisos de impresión, el solicitante adjuntaba frecuentemente el mismo una declaración de inspección de la obra por un censor eclesiástico competente. Así que me encontré montones de documentos interesantísimos, mujeres vendedoras, vendedores ambulantes. La que sigue, por favor. Vean, por ejemplo, qué maravilla dan estos archivos allá en Bruselas. Es un ejemplo de permisos autorizando. No sé por qué puse autorizando ahí con ese. Permiso a Tilman Susato, que es un músico, por cierto, impresor de música, residente de Amberes, para imprimir con privilegio de 6 años. Vean qué bonito, 29 canciones de amor en 4 partes, aptas para todos los instrumentos musicales, con 2 rezos u oraciones que se pueden cantar antes y después de la cena, nuevamente compuestas tanto por Tomás Crequillón y Jacques Clement, y por otros buenos músicos, bajo la opinión favorable de Benedictus Appenzeller, maestro de capilla de la reina regente, que era María de Hungría, hermana de Carlos V, 30 de agosto de 1553. Así que vean la cantidad, el tipo de joyas que tenemos en estos archivos. Y como les digo, pues desafortunadamente no pude encontrar estos permisos, así que tendré que rascar en los archivos aquí a ver si algo me sale. La siguiente, por favor. Con esto, pues vean cuántas cosas pueden salir con un estudio de caso de una edición en particular. Rastros de lectores, prácticas de lectura, comercio, coleccionismo, circulación, ejemplares que se conservan, ejemplares que se han perdido. Eh, Estos son los mundos del libro. El libro como objeto tiene muchas vidas y creo que fijarnos en su materialidad, más allá de su dimensión textual también, nos ofrece este tipo de casos y de aventuras de estos libros viajeros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manrique, por compartirnos esta investigación que sin duda nos abre un panorama, muchas preguntas, muchas cuestiones. Yo quisiera comenzar antes de pasarle la voz a mis compañeros, bueno, con el privilegio que me da el uso del micrófono. Yo te quería consultar, además de esta pregunta que que te llegó a ti sobre por qué hacer esta edición, por qué publicarla en Bruselas. Yo me estuve preguntando a lo largo de tu conferencia y te escuchaba, ¿cuál era el criterio para publicar unas crónicas o no? Sabemos que en las órdenes religiosas, en particular en la de predicadores, sí había una obligación de que hubiera un cronista y de que se fuera relatando, sobre todo ya en América, se fuera registrando, ¿no? Todos los avances, sobre todo en el proceso de evangelización. Sin embargo, no todas las crónicas se publicaban y mucho menos de una manera tan inmediata, ¿no? En este caso, Dávila Padilla la termina en 1592 y ya aparece en 1596 la primera edición, ¿no? En Madrid. Sin embargo, yo me pregunto qué es lo que pasó, por ejemplo, con el siguiente cronista, con Fray Alonso Franco,
que escribe Mm, la segunda parte de esa historia mm, y se publica hasta 1900, ¿no? Y mm, ahí podemos destacar que buena pluma tenía también Fray Alonso Franco, ¿no? Él hace mm, muchos halagos por la pluma de Dávila Padilla, pero él también escribe muy bien y pudo haber sido de mucho interés, ¿no? Además, conservando este título, que es la segunda parte de la historia, ¿no? Y no mm, se publica hasta 1900, ¿no? Entonces mm. eso me genera así como esta pregunta de cuál es el criterio para publicar algunas crónicas, otras no, y también preguntarte sobre el tiraje, ¿no? Por ejemplo, la primera aparece, la primera edición de 1596 y esta de Bruselas, la segunda, tiene esta anotación en su título de que es mejorada, ampliada, ¿no? Eh, entonces pasan pues 25, casi 30 años, ¿no? Para esta segunda edición y vuelvo a insistir, se decide hacer una segunda edición de una obra ya publicada y la de Fray Alonso Franco pues no se publica hasta mucho tiempo después. Entonces, si nos pudieras dar luz sobre esto, ¿no? Sobre estos criterios y sobre el tiraje de estas obras también. Gracias, Ixchel. Es muy interesante pensar en el criterio y por qué unas sí ven la imprenta y otras no, hasta siglos después. Sagún es otro gran ejemplo. Creo que ahí tiene que ver una cuestión. Uno, como miembro de la orden, tienes que tener el aval de tu propia orden, para empezar. No puedes conducirte solo como un autor secular. Se conoce muy bien, por ejemplo, Erasmo. Erasmo él mismo, porque se conoce su correspondencia, dice, yo quiero imprimir mis obras en Basilea con Froben. Entonces ahí también pensar en, uno, en el caso de Dávila Padilla es dominico, tiene que hacer caso de su familia religiosa. Y dos, tiene que tener la coyuntura favorable de recursos también económicos. ¿A quién mandan a Madrid para la primera edición? A uno de los procuradores. Imagínate, llevan el manuscrito. ¿Quién se hace cargo de eso? Tiene que tener la venia de la orden, es decir, es multifactorial. Tiene que haber la agencia de la orden en sí y también del autor, del cronista. Y tener los recursos. Imagínate, mandar procuradores, ir a Madrid, buscar impresor, cómo se leen las pruebas, tienen que pedir, las licencias se tienen que otorgar allá, además, en el Consejo de Castilla. Es un proceso bien complicado. No me extraña, es más, te lo pongo al revés. Es un milagro que las tenemos impresas en Europa, justo por todo este periplo que tienen que dar. Porque a veces no, ni modo que vayas a Madrid a ver al autor, no te puedes comunicar con él, es la gran queja y también la escasez del papel en Nueva España. Por eso las quieren imprimir fuera. Entonces, imagínate, es una cuestión no solamente política, económica y religiosa que se tiene que juntar porque muchas de ellas, la mayoría, no ven la imprenta, sino hasta bien entrado el siglo XIX y XX, gracias a que se conservaron los archivos. Y en cuanto al tiraje, no sabemos. Estimamos que pueden ser 200, 300. Eso se puede saber en los contratos notariales, por ejemplo. En algunas sí se sabe. En la famosa crónica de Nuremberg, maravillosa de 1493, eran 1000, pero solamente un impresor como Anton Koberger en Nuremberg, el más poderoso de la época, puede imprimirte 1000 ejemplares. Además, es una cosa gigantesca. Y obvio, ahí hay mucho dinero porque todo cuesta, todo siempre cuesta dinero, lo sabemos ahora que estamos vinculados con el mundo editorial contemporáneo académico, todo cuesta dinero. Entonces, piensa qué interesante es pensar, es imaginarnos este círculo de, ahora sí que del autor al lector, porque hay toda una serie, ¿quién va a ser el impresor? ¿Quién va a pagar? ¿Dónde lo vamos a imprimir? Se pierde el manuscrito, no se pierde, no me gustan estas pruebas. Entonces ahora sí que es un circuito bien interesante y pues unos corren con suerte. Sahagún no, lo de Sahagún se conoce muy bien cómo manda los papeles hacia Felipe II. Hay también un recelo de la corona, tú sabes, con las crónicas de Indias a partir de la época de Felipe II. Entonces es multifactorial. Bueno, qué bueno que estas sí vieron la luz. Gracias, doctor. Tenemos al maestro Edgar Yáñez solicitando la voz. Adelante. Y muchas gracias, felicidades, felicitar al doctor Manrique por su presentación, que es muy apasionante, la verdad, y bueno, también motiva mucho a seguir estudiando estos
temas sobre la historia del libro y de los ejemplares específicamente. Bueno, quería hacer como entre otros comentarios y preguntas a ver si no me hago bolas y a ver si no los confundo más. Primero, ahorita ubiqué, no recordaba si te había pasado ya el dato de que también la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una Ah, edición y la mm, tiene digitalizada. Lo que no he sabido si el TEC de Monterrey en su digitalización también si la tenga, eso es más, no le hallo muy bien a su página web, pero mm, probablemente puedan tener ahí también alguna otra. Porque me preguntaba un poco en el estudio comparativo, viendo en algunos colegas cómo estudian la misma edición, pero tienen dos ejemplares y lo que hacen a veces también es comparar. Y a lo mejor no sé si no es, tal vez no sea de tu interés, pero a veces ver que en distintas obras del mismo ejemplar o de la misma edición hay mm, alguna variante porque seguramente hubo alguna corrección, algo así, que a lo mejor también puede sorprender, pero eso es un trabajo, pues, mm, de mucho tiempo, ¿no? Estar cotejando, etcétera, ¿no? Y tenerlos mm, presente casi uno al lado del otro y es complicado. Digo, para encontrar como estas minucias también de decisiones editoriales ya en la imprenta, inclusive ya post imprenta, ¿no? sí. Lo otro es, quería comentar un poco sobre los cronistas, era la pregunta de la maestra Michelle, respecto a esto. La doctora Vences está conectada, no sé si nos pueda responder mejor ella. Al menos sí hay un cronista que sí deja su texto manuscrito ya con los permisos para impresión Mm, y mm, él mismo se queja y dice, es que el costo del papel es muy caro acá, es imposible. Y también sí. hay un dominico, Bartolomé de Ledesma, que él en su obra que sí se Mm, publica, él mismo mm, dice ahí que otras obras suyas que iban para la península se acabaron en el fondo del mar con la sí, embarcación, ¿no? Y sí. era su único borrador, por ejemplo. Otro caso, ciertamente, como Remesal, ciertamente también tenía conflictos a veces, a lo mejor no con la corona, pero sí locales, que su manuscrito pasó así por la censura terrible, o sea, le fueron Mm, quitando, cortando, porque sí decía cosas aparentemente fuertes contra el gobierno local. mm, Entonces también mm. muchas de las veces es también esto, ya lo comentabas tú, desde luego, pero digo, quería poner estos ejemplos también. Y la pregunta que te iba a hacer se me olvidó por estar con esto otro. Sí, ¿qué pasa con las reediciones o mejor dicho, las reimpresiones para esta época fuera del mundo hispánico? Para el mundo hispánico, sobre todo novohispano, que es el periodo que estoy estudiando y que estudio, bueno, estos libritos chiquitos, los devocionarios, Ujú, acá los permisos para las reediciones realmente no existe un permiso de reedición. Simplemente el autor, como ya tiene el permiso de la primera obra, ya simplemente reedita y reedita y reedita y reimprime, reimprime, reimprime. Bueno, digo reedición, no sé si aplica para la época, pero está reimprimiendo constantemente y ya no necesita ese permiso porque tiene ya el documento que en efecto le posee ya las mm. licencias, las censuras, etcétera. Y eso no sé qué está pasando en el mundo externo, en este caso en Bruselas. ¿Qué pasa con las reediciones si necesitaban estos permisos y esta censura? Por otro lado, la pregunta es, ¿la censura que recibían era una censura muy estricta? Bueno, en Bruselas, en estos documentos que consultaste, y si existía también la censura por parte no sé ahí si eran católicos o eran protestantes, si existía esta otro tipo de censura, si se hacía o no, y qué pasaba con estas obras que ya traían, digamos, como los permisos. No sé si por ahí también puede encontrar la respuesta a por qué se reedita a lo mejor sin el permiso, por decir que no tuviera permiso, ¿no? A lo mejor. Y bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Daniel, Edgar, perdón, por tus aportes. Y la Autónoma de Nuevo León, ahí te voy a pedir que me la pases. Bueno, acuérdate que una cosa es el repositorio de la Autónoma y otra de la Cervantina del TEC de Monterrey. Son instituciones diferentes, pero te agradezco y si me lo pasas. Lo que dices es, cuando hay varios ejemplares que tienen modificaciones, esas se llaman emisiones. Es decir, que son pequeñas variantes de la misma edición, pero que pueden tener variantes. Y efectivamente ese es un trabajo de lupa, de bibliografía material, de tenerlos juntos y ver cuáles son las variantes. Porque claro, las diferencias entre la de Madrid y la de Bruselas son obvias. La de Bruselas está mejorada, está ampliada, como dice la maestra Ixchel. Pero ya si queremos meternos al mundo muy fino de la bibliografía descriptiva y material,
Esas son las emisiones. Y efectivamente, puede haber variantes, que son decisiones editoriales que se toman en el taller durante el proceso de impresión. Y eso es fascinante porque pueden ser cosas muy pequeñas que se dieron cuenta de una errata, por ejemplo. Y se puede modificar. Entonces, esas son las variantes que se llaman emisiones. Qué maravilla lo que dices y responde un poco a la maestra Ixchel, lo de remesal censurado, todos quejándose, no hay papel, esto está muy caro y le meten mano a los sensores. En Indias y también en AGN se conservan y yo creo que en el de la audiencia de Guadalajara debe haber en el archivo. Así la censura que dicen, oiga, este escribe muy mal. Me acuerdo, Andrea Pérez me mostró unas en Sevilla, dice, señor, esto no se puede leer, esto no le vamos a dar permiso porque no lo entendemos. Es muy interesante porque están haciendo protocrítica de estilo literario en esta censura. Así como los censores también censuran imágenes que están haciendo, yo siempre lo digo, una protocrítica de arte, también los censores a la hora de tachar textos están metiéndose con cuestiones estilísticas que dicen, esto no se puede leer, señor, esto no lo vamos a permitir que vaya a la imprenta. Entonces sí es multifactorial. ¿Y quién tiene los permisos? Normalmente, el caso, por ejemplo, de Nebrija es fascinante. La famosa gramática de Nebrija que se imprime y se reimprime y se reimprime al infinito en todos lados. Y los hijos llorando se quejan ante el rey diciendo, hay montones de ediciones de nuestro padre piratas. ¿Quién va a controlar esto? Nadie puede controlar eso. Evidentemente, tú crees que una edición en Bruselas, en Amberes, le van a pedir permiso a los hijos? No existe el copyright. Entonces, pues no, ellos sacan sus propios permisos con sus propias autoridades porque el texto ya es de dominio público. Y todos los autores en vida se quejan de eso, de me están pirateando. Si pasa ahora, eso lleva pasando mucho tiempo. ¿Quién tiene los derechos de impresión? No se respetan. ¿Cómo vas a controlar eso en una época premoderna? Eh, y sí, los censores en los Países Bajos son bastante estrictos. ¿Por qué? Porque radican al calvinismo básicamente desde 1530. El calvinismo estaba muy presente y queman un montón de gente, monjes agustinos en Amberes en 1519, si la memoria no me falla. Entonces lo que hacen es borrar el protestantismo, así que son bastante estrictos. Lo que se imprime en Flandes es libro católico ortodoxo. En Ámsterdam es otra cosa. En Ámsterdam puedes imprimir todo. Católicos, protestantes, judíos, todo se puede imprimir en Ámsterdam sin ningún problema, pero en Flandes, particularmente en Amberes o Bruselas, los censores son muy estrictos y son muy apegados a la teología dogmática cercana a Roma. Además está la Universidad de Lovaina con sus teólogos, sus censores, sus doctores en cánones. Es decir, respondiendo a esa pregunta, no es es una imprenta seria, no es, y quiero decir rígida, muy prolífica, muy prolífica, pero igual de rígida que en Roma, por ejemplo, y nada que ver con lo que están haciendo en Ámsterdam. Creo que ahí respondo los señalamientos y te agradezco mucho por lo de la Autónoma de Nuevo León. Sí, bueno, doctor, hemos recibido muchas felicitaciones, tanto en el chat como en la transmisión de Facebook. No Muchas sé si gracias. algún integrante del seminario quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, la doctora Magdalena Vences. La escuchamos, doctora. Hola, qué gusto, César. Muchas Vale, ¿qué tal? felicidades. Siempre es un placer para mí escucharte. Bueno, para todos, toda la audiencia, supongo ahora, escucharte, refrescar una serie de cosas. Y ahorita que estabas señalando lo de esta edición de Amberes de la crónica de Dávila Padilla, bueno, me parece que pudiera ser obvio que los receptores principales serían las bibliotecas conventuales, algún Ujú, colegio de esa zona ujú. católica, ¿no? Independientemente de la expansión, ¿no? La difusión que hubiera tenido esa edición. Y por lo mismo también habías señalado por ahí que sabías de algunos ejemplares de esta edición ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Merbeck, Merbeck. eso,
son nombres flamencos, que Sí, estaban en México. Bueno, ya se señaló alguna por ahí, pero no sé en qué otras bibliotecas pudiera estar. Y bueno, llegué un poquito tarde y me perdí también. Entonces, esta edición de Amberes no tiene para textos. Comentaste que nuevos. ajá, nuevos, no hay para textos nuevos. Es lo No, mismo tal cual como el 1596 dedicada a Felipe II. con otra tipografía, otra disposición, pero es la misma. Sí, ¿no? Porque eso podría también esclarecer, pues, quién financió, si fue el vicario general de los dominicos asignado ahí, el Sí. provincial de la provincia de España, dominico, alguno de los príncipes gobernantes, tendría que aparecer, ¿verdad? Es muy, muy, muy curioso que esté en este ámbito como de anonimato algún maestro que por muy modesto no quiso que se manejara su nombre de Sí. ninguna manera. En fin, son este tipo de misterios sobre los que hay que seguir bregando y también pues con tu exposición, pues para mí que el mundo dominico me encanta y me da curiosidad, no trabajo esa zona, pero sí en la cuestión artística, pues hay algunos grabados interesantes que han sido patrocinados por algunas de estas autoridades del Ducado de Brabante y Ujú. me doy cuenta ahí que la ignorancia, ¿no? Que o la falta de conocimiento que hace falta para ir vinculando, ¿no? Hacer estas intersecciones que pudieran, pues, como en tu investigación y en otras, pues, aportar muchísima información de esa parte católica, ¿no? Del mundo católico en Europa. Sí. Y también con relación a los textos, a los costos, yo por ahí he leído, ¿no? Que cómo es caro imprimir o cómo resultó caro imprimir en México a diferencia de España. Eso a mí me dejó boquiabierta. Dije, bueno, no me sospechaba semejante comentario, pero bueno. Y también, pues sí, es sobre lo mismo, las dedicatorias. Las dedicatorias son muy importantes. Qué bueno que recomiendas a los escuchas, especialistas o no, que es bien importante detenerse en ese tipo de textos de previos, ¿no? a al desarrollo de lo que dice que es. Y los frontispicios, tu sensibilidad respecto de señalar cómo estas portadas, bueno, cuando están concebidas así como portadas, ¿no? Sí. Es un acceso, justamente es una invitación y ahí viene todo el título y demás. Es algo que bueno, espero que lo tengas por ahí escrito Sí. para, para citarlo. Yo realmente no tengo ninguna pregunta, más bien este tipo de comentarios o de dudas que todavía nos saltan a la vista pues, de la riqueza de tus investigaciones, ¿no? Y nuevamente, pues felicitarte. Nada más. Gracias, Male. Está por salir un libro editado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, La Mm, arquitectura y otras artes, y ahí escribí ese texto de la arquitectura en portadas. muy bien. Justamente ahí cito a Marc Fumaroli, que lo dice muy bonito, el libro monumento, que te invita a entrar, a Ujú, pasar un umbral, como sí. un rito iniciático, porque no cualquiera lo puede leer. Ujú. Y entonces ahí ya cuando salga les haré la referencia, prácticamente creo que ya está, me decía Verónica Hernández, que es la coordinadora, creo que va a quedar muy bonito. En mi caso fue obviamente la arquitectura en frontispicios. Ejemplares. Manuel Ramos me mostró el suyo, ahí en Carso. Ajá, Daniel dice que en la Autónoma de Nuevo León. En la Palafoxiana hay otro, claro. 3. Parece que en la Biblioteca Pública de Jalisco, 4. En Morton circulaba uno, 5. Es decir, parece que tenemos alrededor de 5. Y Ujú, esto es muy interesante porque tú piensas, ¿es una edición pensada para mercado regional o se la llevan a Indias? Porque tenemos constancia de que
en Bruselas hay uno, en Ámsterdam había una en venta en 1658. Entonces parece que tiene una circulación tanto regional, pero que también era muy común que cargamentos enteros de obras impresas en Europa sobre Indias se fueran directamente así, que el autor o quien fuera se las llevara a Indias para venderlas. Entonces esto es muy interesante porque parece que tenemos ejemplares tanto en mercados regionales como en Indias, cruzan el océano. Ujú. Y Claro, pues y con este sentido, perdón, de instruir, bueno, de que se lea sobre las glorias que sobre las tuvieron los glorias de una miembros provincia, de la Orden de claro. Predicadores, ¿no? Y lo malo, como dices, no hay dedicatoria nueva, no hay para textos nuevos, solamente la licencia de impresión del Ducado de Brabante y ya. Pero Ujú. entonces nadie dice ni siquiera hay nueva dedicatoria. ¿Por qué? ¿Quién la hace? No lo sé. ¿Y por qué hay menos? Así que va a seguir siendo un caso que hay que seguir investigando al respecto. Mm. Muchas gracias. Sí, también resultaría interesante saber cuál de las ediciones se conservó en el Convento Imperial de los Dominicos en la Ciudad de México, ya que precisamente pues Fray Alonso Franco hacía esta relación con la obra anterior y él escribió su crónica ya bien entrado el siglo XVII, ¿no? Entonces, pues sí, también a lo mejor buscar en los archivos de ese convento imperial para saber qué ediciones tenían. Le voy Que a sí es, preguntar, sí, ¿verdad? le voy a preguntar a Hugo Daniel, que está trabajando en Biblioteca de los Dominicos. Y es muy interesante, Ixchel, porque sabes que los dominicos, cuando hice la investigación del libro flamenco, eran los que menos tenían libro flamenco, al contrario que los franciscanos, los jesuitas, los carmelitas, que tenían miles y miles. Y con los dominicos no sé qué pasaba ahí con las bibliotecas dominicas, se lo he comentado a gente como Hugo Daniel que las estudia. No parece que tengan tantos materiales, al menos impresos en Flandes. No muchos de sus autores imprimían en Flandes, a diferencia de los jesuitas y los franciscanos. Así que también estaría interesante saber si los dominicos, me imagino, tuvieron también un ejemplar de esa edición, porque era pues, de su propia familia religiosa. Así que ese es otro punto que voy a tratar de buscar. Gracias. Gracias, Perdón. doctor. Sí, Edgar. Sí, no, quería complementar este comentario de los dominicos del Imperial. Tengo también paleografiado el inventario de 1810, que supongo que es el que está estudiando Hugo, porque creo Sí, que es el único inventario que se conoce de los dominicos de México, sí. al menos de ahí del Imperial Convento, y no aparece la historia como tal, porque, bueno, la redacción del inventario a veces también es demasiado simple, entonces a veces nada más Mm, viene como historia y no más. y no Entonces, sabes cuál es la edición. no, Puede ser no, la de Madrid. ajá, nada. Entonces ahí queda demasiado. Lo que sí es cierto es que como Ortega, hay otro cronista del siglo XVIII que cita, critica, transcribe inclusive a Dávila. Ujú. Me recordaba la doctora Vences, se me fue el apellido del cronista. Y el cronista Mójica también se basa en la crónica de Dávila para hacer su propia crónica del noviciado, y inclusive ahí lo cita y lo referencia, pero si no recuerdo si habla de la impresión, porque sí dice Agustín Dávila Padilla, que fue cronista y que publicó su obra, pero no recuerdo si habla el año y la impresión. Ahí podría ser algo curioso. Te lo consulto Por porque favor. estoy trabajando esa crónica también, y para aclarar, ver si ahí hay alguna anotación. Sería maravilloso si la menciona, Sí, pero sí, solo sí. la mencionan cuando es excepcional, que dicen, ay, la maravillosa edición de Bruselas. Pon tú, pero ojalá. Y además lo que dices es muy bonito. Piensa que es una familia religiosa que se están copiando, se están retroalimentando. No existía la noción de citar o de plagio en la época. Están retomando lo que unos hermanos han dicho de su propia familia y se retoman y se dicen, ¿no? Cuando Mendieta retoma Motolinía muchísimo y después Torquemada Mendieta. Y es muy interesante cómo va pasando esa tradición historiográfica dentro de cada familia, cada orden. Y Dávila Padilla es definitivamente un hito dentro de la historiografía dominica.
Así que si me checas y si dijera, es la edición de Bruselas, que no creo, pero te lo agradezco mucho. Sí, claro, gracias. Gracias. Pues no sé si alguien más quiera hacer uso de la voz. Pues nos despedimos ya en esa transmisión. Aquí también hay algunos integrantes del seminario. Bienvenida, doctora Lilia. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades, doctor Manrique, por tu conferencia. Muchas gracias por el honor que nos haces este seminario de participar como conferencista inaugural. Espero que no sea la última vez que nos acompañes. Creo que tienes mucho que aportarnos. Muchísimas gracias. Y Gracias, bueno, Ixchel. pues gracias. Solo me resta invitarles a la siguiente sesión que se llevará a cabo el día 27 de junio y que estará a cargo de la doctora Isabel Méndez Fausto de la Universidad de Guadalajara y del maestro Edgar Daniel Yáñez Jiménez del Colegio de Jalisco. Muchísimas gracias y hasta pronto. Saludos y Gracias. gracias a todos. Hasta luego.